Muy buenos días, queridos hermanos. La verdad estoy muy agradecida con Dios por estar aquí presente y por traer las investigaciones que realicé con relación a la visión espírita de María de Nazaret. María, la madre de la humanidad. Así lo dicen muchos y los guías espirituales también. Entonces, primero, para empezar a hablar de María de Nazaret, vamos a hablar de la creación divina. De la creación divina que fue realizada por Dios. Porque Dios es primero ante todo y ante todas las cosas. Entonces, para conocer a Dios, debemos ver el universo, esa creación maravillosa, inexplicable para el hombre, pero que hemos sido creados por Él. Entonces, el amor que Dios nos da es grandemente y Dios solo quiere nuestra felicidad. Eso es lo que quiere para todos sus hijos. Entonces vamos a seguimos con la creación divina y sabiendo que la doctrina espírita nos enseña que tenemos una pluralidad de existencias, que no solo vivimos hoy, sino que hemos vivido ayer y viviremos otras existencias más para seguir progresando. Pluralidad de mundos. Ya Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. En aquellos tiempos quizás no entendíamos. Hoy la doctrina espírita nos viene a explicar que esas moradas son diversos planetas, miles de millones de planetas que hay en el universo, a donde podemos ir cada uno de nosotros, a donde van nuestros hermanos que desencarnan. Entonces, viendo esto, también vemos que nuestro sistema solar, nosotros vivimos en ese sistema. Y como ya vimos que hay pluralidad de mundos, nosotros estamos en el mundo de pruebas y expiaciones. Y así como nosotros estamos en el mundo de pruebas y expiaciones, también hay mundos primitivos a donde inician los espíritus, como los niñitos pequeñitos que están en pre-kinder. Nosotros quizás estamos en un nivel más evolucionado. Luego está el mundo de pruebas y expiaciones. Después vienen los mundos de regeneración, donde ahí el bien es mayor que el mal. Luego de eso están los mundos dichosos y los mundos celestes o divinos. La evolución de todos nosotros siempre va creciendo, nunca retrocedemos. A no ser que perdamos el año de estar en el mundo de pruebas y expiaciones, y entonces vamos a repetir, pero no vamos a retroceder. Entonces ustedes me dirán, aquí, ¿por qué estamos viendo el sistema solar? Vamos a hablar un poquito del universo, de un poquito de astronomía. Más adelante vamos a comprender por qué. Tenemos aquí el Sol, miren el tamaño del Sol, y nuestra Tierra, nuestro planeta Tierra está aquí, el más pequeño. Y al ver eso, vemos el tamaño del Sol, que es aquí, y a un planeta que se llama Sirius. Este planeta es más grande que nuestro planeta Tierra, porque miren el Sol, nosotros quedamos chiquititos. Entonces nos dicen que Sirius, en latín, quiere decir Sirio, que brilla. Es una de las estrellas más próximas al Sol, en concreto es el quinto sistema estelar más cercano a nosotros. La séptima estrella individual considerada, y esta es la razón principal de que exhiba un brillo intenso. Si alguien tiene curiosidad de por qué estamos hablando de Sirius y creemos que es el planeta más grande, nos equivocamos. Hay otros planetas más grandes todavía, miren, están estos, y aquí está Sirius, ¿ven? Es pequeñito.
bonito. Entonces imagínense la Tierra como es. Un puntito en el universo a comparación de ellos. Pero nos vamos a concentrar ahora en Sirius, esa estrella que la podemos ver en el cielo. Y entonces, si alguien tiene curiosidad de ver en el cielo en la noche dónde está Sirius, nos enfocamos aquí en el cinturón de Orión, en lo que se llama las tres estrellas que están juntas, que les llaman las tres Marías o los tres Reyes, y vemos hacia este lado la estrella que brilla más es Sirius o Sirio. De ahí vemos que Sirius es un planeta de regeneración, donde nuestros hermanos que viven ahí ya no tienen imperfecciones, ya son elevados. Cuando Sirius es planeta de regeneración, los que somos rebeldes y vivimos en un planeta, no nos anulan ni nos sacan de la vida, no nos quitan la vida, sino que, como somos rebeldes, nos pasan a otro planeta. Cuando Capella era un mundo de expiación y pruebas, los que vivían en Sirius los trasladaron para Capella. Pero cuando Capella se convirtió en un mundo de regeneración, igual los rebeldes fueron trasladados hacia la tierra. Eso lo podemos ver en el libro que se llama A Camino a la Luz. Ahí está muy bien explicado. Luego, eso fue cuando la tierra era un mundo primitivo. Ahorita ya estamos en una planeta Tierra que está convertido de pruebas y expiaciones. O sea que la Tierra ya pasó una etapa de ser primitiva. Entonces, vemos cómo se va regenerando porque todo va evolucionando. La ley de justicia divina de Dios es de amor. Todos vamos evolucionando, pero como muchas veces somos rebeldes, nos regresan para otros planetas donde nosotros ahí vamos a acoplarnos mejor por nuestras imperfecciones. Entonces así es el ciclo de evolución. Ahora, estamos hablando de Sirius, de Capella y del planeta Tierra. Cuando el planeta Tierra, todos los exiliados de diversos planetas se fueron al planeta Tierra, allí Jesús, que es el gobernador de la tierra, no nos abandonó. Él sabía que el planeta Tierra necesitaba de apoyo de sus hermanos para que evolucionáramos, para que aprendiéramos a amarnos. ¿Y qué decidió él? Que tenía que venir al planeta Tierra a encarnar para poder enseñarnos con su vida el amor. Y entonces él, el plano espiritual, el mundo espiritual, se organiza. Vemos cómo los grandes espíritus son solidarios. Cuando me refiero a grandes espíritus, son los espíritus evolucionados. Ellos son solidarios entre sí, como son los mundos, como son las humanidades. Y entonces, ellos, con el amor sublime que ya alcanzaron, que Jesús nos enseñó, ese amor, ellos se organizaron, dejan su planeta Sirius, por eso estábamos viendo Sirius, dejan su planeta de estar en paz, con amor y tranquilidad. ¿Para qué? Dan una renuncia a esa paz para organizarse y para ser auxiliares voluntarios para ayudar a Jesús y venir a la tierra para poder ayudarlo a que cumpliera su misión. Entonces, vemos cómo el amor mueve a nuestros hermanos espirituales, viendo que somos una humanidad ignorante y sufridora. Ellos lo dejan todo y vienen a encarnar a la tierra para sufrir las penas materiales, pero lo hacen por amor a nosotros. Y entonces
Emanuel, que ya no sé si ya todos lo conocen, Emanuel, que fue el mentor de Chico Javier, nos cuenta que hubieron preparativos para iniciar la misión de que Jesús viniera a encarnar, para preparar todo. La encarnación de Jesús no fue algo así, por así, sino que fue toda una preparación, una organización. Y Emanuel nos cuenta que se movió cuando todos se enteraron de que Jesús iba a venir a la tierra, todas las entidades angélicas, entidades evolucionadas, se organizaron para poder ayudarlo, tanto desde el plano espiritual como encarnados. Entonces, dice que se escogieron instructores, precursores inmediatos, auxiliares divinos. Una actividad singular se registró en ese entonces cerca de las esferas del planeta Tierra. Entonces, aquí abajo siempre les voy a poner donde encontré esa investigación del libro que tomé. Entonces, hubo una gran organización y antes de que Jesús viniera tenían que preparar el terreno. Vinieron un equipo de trabajo antes de que encarnara Jesús. Tenemos a Funjai, todos los que vamos a ver ahora, vivieron antes de Cristo. Y todos vinieron a establecer sus escritos, su filosofía de moral, de ayuda, de la no violencia. Tenemos a Funjai, a Lao Tse. Luego tenemos a Confucio, a Buda, que tienen ahí sus escritos. Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Luego tenemos a Heródoto y a Sócrates. Vinieron para poder establecer unas bases filosóficas de moral, de amor, antes de que viniera Jesús. Y luego el equipo de trabajo que ayudaría a Jesús a llevar la buena nueva encarnado, se prepararon, que fueron espíritus regenerados de Sirius y de Capella. Tenemos aquí en diversas encarnaciones a Jacob de Israel, que fue Moisés, después fue Elías y después fue Juan el Bautista. Salomón, que cuando vino Jesús fue Simón Pedro. Isaac, que fue Daniel en otra encarnación, y luego cuando vino Jesús fue Juan el Evangelista. José, que fue David, y cuando Jesús vino fue Pablo de Tarso. Isabel, que fue la prima de María. Y Zacarías, que fue el esposo de Isabel, encarnados. Luego tenemos a José el carpintero, el papá de Jesús, y a María, para conocer a María. Vemos que fue parte del equipo de trabajo que vinieron a la tierra a encarnar seres perfectos con el amor sublime para que Jesús pudiera venir a realizar su trabajo de establecer el amor fraterno aquí en la tierra. Y entonces, para hablar de María, nos trasladamos hacia Nazaret, donde ella encarnó. Allí vamos a ver un poquito antes cómo María de Nazaret es vista en el mundo material. ¿Cómo la vemos? ¿Cómo la ve la sociedad materialista? Todas las religiones cristianas tienen un gran agradecimiento, un gran cariño, una gran gratitud hacia María, porque ella en su vientre trajo a Jesús. Pese a la grandeza de María, muchas veces los historiadores olvidan mencionarla. Casi no se menciona. Y luego, en balde, los materialistas de estos tiempos divulgan este gran acontecimiento ironizando los grandes fenómenos mediúnicos que ahí
acontecieron. Porque muchas veces no se dice que el mundo espiritual estuvo ayudando a ese grupo de trabajo que encarnó, y ellos, por ser evolucionados, por ser ya alcanzado la perfección, su mediunidad es altamente desarrollada. Entonces, María, José, Isabel, Zacarías, la mayoría que encarnaron ahí podían recibir y ver a sus guías espirituales que los estaban ayudando a recibir esas instrucciones para que la misión fuera un éxito. Entonces, todo lo que vimos fue fenómenos mediúnicos que ayudaron a nuestros hermanos para que ellos pudieran seguir adelante con la misión. Y aquí tenemos unas palabras de nuestro hermano José Eurípides García, nuestro hermano que nos acompañó hace unos años aquí en Guatemala. Él nos dice: hablar sobre María de Nazaret. ¿Cómo poder hablar sobre María de Nazaret? Un espíritu altamente iluminado, Madre de Jesús. Es inconcebible para quien vive en estas esferas dominadas por las sombras, como es nuestro caso. La verdad, cuando realicé esta investigación, fue muy emotiva por todo lo que encontré, que yo digo, alguna vez vamos a poder sentir ese amor tan grande, porque es nuestra evolución. Lo que se requiere es trabajo de nosotros. Y luego dice José Eurípides: María, para tener las condiciones de recibir a Jesús, tiene que ser una entidad de una evolución inconmensurable que escapa a nuestro razonamiento. Recibir a Jesús, que es un espíritu perfecto, para recibirlo en el vientre tienen que tener una afinidad. Entonces, imagínense cómo María tiene esa afinidad con Jesús. ¿Qué tamaño es el amor que ella le da a todos? Y luego, para conocer a María de Nazaret, nosotros, por estar en esta esfera del planeta, tenemos que conocer a una persona como por su forma de ser, por sus palabras, por su forma de actuar. Los espíritus evolucionados nos pueden conocer a nosotros nada más con ver nuestra alma. Así ellos se dan cuenta cómo somos, todas las imperfecciones que tenemos. Pero nosotros tenemos que conocer a María por sus acciones, por sus palabras. Y hemos conocido a María por muchas religiones, pero hoy vamos a conocer a María por medio de esa biografía que se ha obtenido por medio de psicografías mediúnicas, de libros que gracias a Chico Javier y a otros mediums que tienen veracidad, podemos conocer a María tanto cuando estaba encarnada como ahora que está en el mundo espiritual. Entonces, María significa en hebraico estrella de mar, en siriaco soberana. Para conocer un poco los padres de María, fueron Ana y Joaquín. Ana pasó muchos años pensando que era estéril porque no podía tener hijos, nunca quedó embarazada. Pero son las pruebas que cada uno debe de pasar, porque después de 20 años quedó embarazada y era María quien venía en su vientre. Entonces Ana, con esa felicidad, hizo unos votos, una promesa ante Dios de que iba a dar a su hija para que ella sirviera a la divinidad, y la internó en el templo cuando tenía 3 años y 2 meses. Ahí donde
donde educaban a las doncellas y permanecían hasta que tuvieran la edad de casarse. Y luego, a los 11 años, María todavía está en el templo y a esa edad desencarna su padre Joaquín. Luego, según las leyes de Nazaret, todas las niñas al cumplir los 15 años deberían de casarse para salir del templo. Y ahí, entonces los familiares de María y los sacerdotes del templo escogieron a José, quien era originario de Belén y tenía entre 35 a 40 años, no se sabe muy bien, porque él era viudo y entonces tenía el derecho de escoger a una doncella para que cuidara a sus hijos y que cuidara su hogar. Entonces, luego cuando María se casa con José, ella, una dedicada esposa, amorosa, está en su casa haciendo pan cuando llega su vecina, que es Miriam, y le dice: Miriam, te traigo noticias de nuestra pariente Isabel. Recordemos que Isabel era la prima de María. Y le dice Miriam: ¿y cuáles son las noticias? Ellos han recibido al ángel Gabriel que les anuncia que Isabel va a estar embarazada y que va a tener un niño que debe de llamarse Juan, un hecho mediúnico. Ven a su guía espiritual que los está ayudando y le dice que deben de ponerle Juan, que él va a ser una luz para la humanidad. Entonces, María, en lágrimas de alegría, responde: qué gracia divina, Juan vendrá a armonizar los corazones de padres e hijos y conducirá a los rebeldes a encontrar la sabiduría de los justos. Lo que está subrayado es palabras de María. Y Miriam dice: pero ¿cómo va a ser eso? Si Isabel y Zacarías ya son avanzados de edad, ellos no pueden tener hijos. Se ha dicho que ella es estéril. Le pasó lo mismo que a Ana, la mamá de María. Entonces le dice María: avanzados de edad. Y entonces María sonrió e indicó: no olvides, María, que el nombre Isabel significa templo de Dios, y si el vientre de Isabel ha sido bendecido por Dios, la maternidad le será un encargo divino. Ya sabemos que nada, la hoja de un árbol no cae sin que sea la voluntad de Dios. A veces perdemos las esperanzas, pero por una u otra razón pasan todas las cosas. Y luego le dice Miriam: pero ha ocurrido una desgracia. ¿Cuál desgracia?, le dice María. Lo que pasa es que Zacarías, al recibir la presencia del ángel Gabriel, se quedó mudo. Ya no pudo hablar. Y entonces María le dice: Isabel y Zacarías son justos ante Dios. Ellos siempre se han revelado dóciles y plenos de virtudes. Si Zacarías ha vacilado en su fe, tiene que tener un tiempo para meditar. No es desgracia. Y entonces Miriam le dice: no me gusta de hablar esas cosas contigo, porque tú siempre dices que todo es misericordia de Dios. Y María sonrió y le dice: Miriam, oiga bien que esto nos aplica para todos. Mira, Miriam, las aflicciones pequeñas y soportables casi siempre son una invitación sublime para que nos hagamos un autoexamen con el fin de que sumemos un rocío de luz a nuestra alma. Todas las dificultades, María decía que era para ayudarnos a nosotros mismos. ¿Cómo se conoce a una persona? Nosotros solo la podemos conocer con sus palabras y con sus acciones. Y entonces luego a ella se le aparece el ángel Gabriel para anunciarle que ella va a ser madre. Y mientras María se dormía una noche agradecida por la bondad
y la armonía de su hogar junto a José, llega el ángel Gabriel y le dice: no temas, recibirás a un espíritu al cual le pondrás Jesús. Y le dice el ángel, porque María está atónita, está sin saber, y le dice: María, Dios confía en tu corazón amigo y por eso me ha enviado a decirte que quedarás embarazada y tendrás un niño a quien le llamarás Jesús. Él será el portador de la luz para el mundo, para la redención espiritual de la humanidad. Y María se estremeció y le dijo, oigan la humildad de María, le dijo al ángel: no es posible que para alguien sin cualidades nuestro Padre Celestial confiase tan noble tarea. Ella no se creía, como a veces muchos, solo porque hacemos algo nos creemos. Y ella, que recibió al Hijo de Dios, a nuestro hermano mayor y maestro, decía que ella no tenía las cualidades para tan noble tarea. Y el ángel Gabriel le dijo: Jesús te escogió a ti. Sabemos que los hijos escogen a los padres. Y entonces el ángel le dijo que Jesús la había escogido a ella. Dice: al haberte escogido para ser su madre y a José para ser su padre, es porque él conoce el tesoro del afecto de vuestros corazones. Él conoce bien cómo era María y José. Y recordemos que ellos eran parte del equipo que vinieron a encarnar a la tierra para cumplir esa misión. ¿Y qué dice María? Seguimos con la humildad de María. María cayó de rodillas ante el Espíritu y le dijo: seré la sierva del Señor Jesús. Ella siempre decía que antes que era su madre, iba a ser su sierva. Luego le dijo María: por eso le ruego al Padre se haga en mí toda la voluntad de ese Hijo que vendrá a ser mi Hijo y mi Señor. Y luego, cuando ella estaba embarazada, recibió órdenes sublimes. Ustedes dirán: ¿de quién recibió las órdenes? De su Hijo Jesús, que estaba en el vientre. Jesús le dijo a María que tenía que ir a visitar a su prima Isabel, que ella ya estaba embarazada de 6 meses de Juan. Y entonces José se alteró porque dijo: ¿cómo, María, si es un viaje tan largo, está tan lejos donde vive Isabel? Y vean lo que le dice María: ¿qué importa la distancia, José? El sacrificio que nos imponemos para visitarla nos hará crecer en amor fraternal. Es un sacrificio que ella hacía y que los hacía crecer. Y muchas veces cuando nosotros vamos al altiplano no queremos ir porque está lejos. Entonces vemos un ejemplo. Entonces dice, José le dice a María: es nuestro hijo quien te inspira esa idea. Y María le responde: sí, y por saber que además de hijo también es nuestro maestro, quiero seguir sus instrucciones. Son órdenes sublimes, amado José. Este hijo que viene en mi vientre es superior a sus padres. Ella ya lo percibía. Y como servidores agradecidos y sumisos, alegrémonos de atenderlo. En el libro Entre el cielo y la tierra también podemos ver cómo el espíritu que viene en el vientre de una madre se comunica con su madre por medio del magnetismo. Imagínense que un espíritu con imperfecciones se comunica, y ahora
Jesús, que es un espíritu perfecto, se podía comunicar con su madre perfectamente. Luego, cuando María visitó a Isabel, llegó María y José, y cuando Isabel los ve, siente que Juan en el vientre se estremece al sentir, imagínense sentir la presencia de Jesús, la irradiación que da en el vientre de María. Entonces, luego dice que Juan se estremece y en ese instante Isabel, su hijo Juan habla por medio de Isabel, su hijo que tiene en el vientre, que también es de perfección elevada, mediuniza a su madre y por medio de ella le dice: María, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Juan habla por medio de su madre. Ya vimos que ellos tienen la mediunidad desarrollada. Luego, estando ahí, se enteran de que los romanos mandan a hacer un censo de toda la población. Y José, como siempre, está preocupado porque María ya está en las últimas etapas del embarazo. Y le dice: ¿cómo vamos a ir a Belén? Si tú estás ya casi, vas a tener a nuestro hijo. Y como siempre María dice, ella sonrió confiada y amorosa y le dice: tendremos buen viaje, José. Si el emperador así lo ordena, es porque tiene sus razones. Recordemos que el emperador romano también está inspirado por Dios como cualquiera de nosotros y nos corresponde atender las órdenes sin rebeldía. A pesar de que alguien externo sacaba las órdenes, ella sabía que todo es la voluntad de Dios, que todo pasa por una razón. Y recordemos que Jesús tenía que nacer en Belén. Luego, de aquí hasta Belén, le dice José, son 100 kilómetros, son más de 100 kilómetros que ellos tenían que caminar. Entonces, imagínense, era la preocupación de José, era por una razón, pero María confiaba en la voluntad de Dios, tenía fe en la voluntad de Dios. Y entonces María, todavía igual con la humildad y la paciencia, dice: si damos los primeros pasos, la distancia será más corta. Y además, cada momento estaremos viviendo en un nuevo paisaje. Y María lo envolvió con una dulce mirada. Y entonces José le dice: tú siempre tan optimista, María. Para luego, vamos a ver algunos comentarios y acciones de María de Nazaret en su vida. Porque para describirles todo lo que María decía, la bondad de María, ya hemos visto varias. Y así fue toda su vida. Pero no nos alcanzaría el tiempo para escuchar todo lo que ella dijo en su bondad, en su amor y fraternidad. Entonces aquí, un pequeño resumen. Ella siempre decía: yo soy su sierva. Cuando le decían: él es tu hijo, tú eres la madre, no, yo soy su sierva. Y luego, cuando le decían: cuida bien a tu hijo, ella decía: no, es mi hijo quien me va a cuidar a mí y que siempre me cuida. Y luego decía ella: no sé si yo lo envuelvo en ese amor de la maternidad, o él es el que me envuelve a mí en ese amor que él genera con su magnetismo.
Imagínense el amor de María más el amor de su hijo del día. Es como un amor supremo que andaba ahí. Luego, sé que sufriré angustia y dolor, porque mi hijo así me lo dice desde el vientre. Pero mi hijo me envuelve en ternura y me invita a orar y a amar por quien lo lastime. Y luego también Jesús dice que desde el vientre le dijo: Él me aconsejó que jamás me rebele con los hombres confundidos que le impongan sacrificios, y que siempre debo perdonarles y comprenderlos hasta el infinito, besando espiritualmente las manos de todos los que lo lastimen. Ella también tuvo un sueño donde estuvo en un jardín maravilloso, y ahí Jesús le dijo eso: Madre, yo no te daré nada material, pero te daré espiritualmente el amor. Madre, no lastimes a nadie que me lastime a mí, bésale la mano espiritualmente. Imagínense las madres que están aquí presentes, que lastimen aún su hijo, que no quisieran hacer por defenderlo. Pero Jesús en su alta sabiduría le dijo, sabiendo las leyes del Padre, le aconsejó que no hiciera nada. Y entonces en las películas cuando vemos a Jesús y entonces decimos, ¿y dónde está María? Y dice, Jesús nuestro Hijo se ofrece como pan espiritual del mundo. Eso lo dijo María. Jesús nuestro Hijo se ofrece como pan espiritual del mundo. Cuando todos le preguntaban, Él no puede ser el Señor que nos viene a dirigir, porque Él nació en un pesebre. ¿Qué significa el pesebre? Donde van a comer los animales la paja. Y entonces María dice, Jesús nuestro Hijo se ofrece como pan espiritual al mundo, en un comedero. Y es la primera lección de humildad que nos dejó a él nacer en ese pesebre y no tener nada que lo acogiera materialmente. Entonces, cuando Jesús nació, recordemos que ellos no encontraban posada, llegaron a Belén, nadie les daba posada. Viendo a María embarazada, nadie les daba posada. Hasta que un encargado de una posada les dijo, yo solo tengo las caballerizas, si quieren pueden tomarlo. Y María dijo, perfecto, por lo menos nos cubre del frío y del cielo. Entonces ahí llegan los pastores a quien los guías espirituales les anunciaron la llegada de Jesús, y ellos fueron a visitarlo. Y cuando estaban ahí, había un pastor, el más joven, que se llamaba Silia. Llegó, él se fue a su casa, todo triste, y cuando la mamá le dice, ¿qué te pasa, hijo? ¿Perdiste las ovejas? No, mamá. Encontré a alguien. Y le dice, madre, si tú me hubieras tenido en una caballeriza, hubieras aceptado la bondad de un techo, de una casa así como la nuestra, porque ellos tenían escasos recursos. Y la madre le dice, Cilia, pero tú no naciste en un establo. Sí, pero he encontrado una familia que sí. Y la madre le dice, ¿cómo? Vamos a traerlos para acá. Y la mamá, que se llamaba Lidia, junto a Cilia, van a donde está María José y Jesús nacido. Y entonces María acepta ir a la casa de Lidia, pero dice, antes yo quiero que hagamos una oración para agradecer este lugar que nos hospedó y en el cual nació Jesús. Y entonces ella dice, oh Dios, bendice una vez más esta posada humilde donde ha sido tu voluntad que yo tuviera a mi hijo.
Bendice también a estos dulces animales que nos han dado el calor en la noche de invierno y nos han cedido su humilde comedero para que el verdadero alimento del mundo se hiciese entre nosotros. Seguimos conociendo a María. Hasta el último momento ella siempre sigue en pie con sus perfecciones de amor para enseñarnos la humildad, el amor. Luego, cuando Jesús empieza a llevar la buena nueva, y muchas personas ya sabemos que a María le decían: ¿cómo? Estamos sufriendo con Él. ¿Por qué lo seguimos? ¿Por qué? Y entonces María responde: todos nosotros debemos sentirnos dichosos por encontrarnos sirviéndole anticipadamente a Jesús. Por eso debemos aceptar las contrariedades de nuestra elección y alimentarnos la seguridad de que cada corazón a su debido tiempo se unirá al Hijo del Altísimo. Hijas mías, aunque estemos en lágrimas, prosigamos sirviendo para que el reino de los cielos se instale en nuestra alma, ya que la buena nueva es el mensaje definitivo de nuestras vidas que nos llama al sacerdocio de la ternura. María, a pesar de que Jesús nació, ella seguía enseñando con su ejemplo de vida. Ejemplo de vida que no conocíamos hasta que la bondad de los guías espirituales enviaron las fotografías para que podamos conocer cómo son nuestros amigos, nuestros hermanos maestros de Sirius, porque para nosotros son maestros. Luego, Jesús es detenido. Imagínense el dolor de una madre si agarran a su hijo y es latigado. Cuando Juan le va a avisar a María que Jesús es detenido, el corazón materno se consternó, entró en aflicción, porque tenemos sentimientos. Pero entonces dice, María se dirigió al santuario de la oración, lo que muy pocas veces hacemos en las aflicciones. Si detienen a un hijo, ¿qué hacemos? Vamos, gritamos a las autoridades, queremos justicia, y lo que menos se nos ocurre es orar. Pero ella se recogió siempre en la oración a nuestro Padre Celestial. Ella tenía fe, pero esa fe también caía a veces dentro de ella, porque ella decía: ¿cómo si Jesús es el embajador divino? Curaba a los leprosos, levantaba paralíticos sin esperanza. Entonces, ¿por qué a Él? Pero luego María siempre sigue confiando en la misericordia de Dios y sus preocupaciones y súplicas las confía en Él, esperando la ayuda de la providencia. Pero sigue Juan, después de unas horas le fue a contar que el Mesías fue encarcelado. Y entonces la madre de Jesús regresa a la oración nuevamente en silencio. Pero esta vez en llanto suplicó el favor al Padre que le confiara la vida al Hijo. El dolor de una madre, ¿cómo es? Ella sufría porque había agarrado a su hijo. Miren, para que vean, ella deseaba enfrentar la situación sin miedo. Pensó en buscar a las autoridades de Jerusalén, pero ella no lo hizo, sino que siguió confiando en Dios, en su bondad infinita. Más tarde Juan regresó a comunicarle que Poncio Pilatos entregó a Jesús a Herodes. Y entonces
María no podía más, ya no podía más estar en su casa sin saber nada de su hijo por ella misma. Y entonces decidió seguirlo de cerca. Tomó un manto, se envolvió y salió a las calles. Y luego ahí, ella multiplicaba los ruegos al cielo en su maternal aflicción. Miren, ella quiso acercarse a Jesús para salvarlo del dolor en que él estaba pasando, porque ella lo veía, que lo estaban latigando. Ella quería como meterse ahí para decir, no lo lastimen más. Pero ¿qué pasó entonces en ese momento? Ahí Jesús la vio y con una mirada que nunca antes ella había visto ni la humanidad se imagina, no fue con la mirada que le habló a ella, sino que recordemos que también ellos tenían desarrollado la telepatía. Con la mirada viéndola, le llegó el pensamiento a María de Jesús que le dijo, no te acerques, sigue en oración, ora en silencio, ten confianza en nuestro Padre. Y entonces ella se detuvo ante ese impulso, se contuvo, pero lo siguió llorando pidiendo la intervención divina. Jesús, siendo nuestro maestro, un evolucionado espíritu, sabía el porqué de las cosas. Sabía que su madre no tenía que meterse porque a ella también la iban a lastimar. Y entonces, ¿qué le aconsejó? Orar en silencio, tener fe en nuestro Padre, que es lo que nosotros no hemos desarrollado todavía. Y luego, entonces, Poncio Pilatos, recordando que Poncio Pilatos, el administrador, pone a escoger a la multitud de gente entre el benefactor divino de Jesús o el bandido de Barrabás. María piensa, las personas lo van a salvar porque Él nos ha ayudado grandemente. Pero ¿qué pasa? Toda la multitud escoge salvar a Barrabás, el bandido. Y entonces ella dice, oh, pensó la madre atormentada, ¿dónde está el Eterno que no oye mis oraciones? ¿Dónde permanecen los ángeles que decían luminosas promesas? Va perdiendo la fe, pero no la pierde completamente como nosotros, sino que ella sigue en pie. Y en copioso llanto ve a su hijo inclinado por el peso de la cruz. Angustiada, meditó y pensó en toda la misericordia del Padre Celestial. Y entonces dijo, yo sé que Dios es compasivo y escuchará mis súplicas y le reservará un júbilo igual a quienes haya ayudado. La fe nuevamente vuelve a regresar en su interior. Y a nosotros es difícil que regrese la fe a nuestros actos porque nosotros ya hicimos lo que ella pensó hacer. Y luego dice, oh, qué terrible angustia aquella hora, ¿por qué el Padre no me escucha? ¿Qué hizo mi hijo para no merecer su bendición? Pero María meditó y reflexionó. Y dice, sí, Jesús era su hijo, pero antes de todo, era el mensajero de Dios. El Todopoderoso atendería sus ruegos y no desde el punto de vista de sus deseos de madre, sino desde el punto de vista a sus planos divinos. Recordó la misión que tenía, recordó la fe en nuestro Padre Celestial. Fue entonces que María comprendió la perfección, la misericordia y justicia del Padre Celestial. Se arrodilló a los pies de la cruz y contemplando a su hijo muerto repitió las siguientes afirmaciones. Señor,
aquí tienes a tu sierva, que se cumpla en mí toda su santa voluntad. Cuando Jesús fue crucificado. Luego, cuando desencarnó Jesús, ustedes dirán, ¿pero qué hizo María? Nada sabemos hasta que tenemos las biografías por medio de la mediunidad. Después de la desencarnación de Jesús, ¿se recuerdan que a los pies de la cruz Jesús le dijo a María, aquí tienes a tu hijo Juan? Juan junto a María se fueron a vivir como madre e hijo hacia un lugar que se llama Efeseo, que era un lugar lejos de toda la gente. Y ahí, en una colina, tenía una casa que le fue donada por alguien. Por alguna razón, sabemos que los planos divinos se dan de una u otra forma. Allí, distantes de los hombres, pero en contacto con la naturaleza, vivían juntos y enseñaban las maravillas del Evangelio a todos los hombres de buena voluntad. Y como se regó como pólvora la noticia de que la madre de Jesús estaba allí, llegaban enfermos, leprosos, llegaban dolientes para que María los ayudara. Entonces, después de que Jesús desencarnó, ella siguió trabajando horas y horas. Desde la mañana hasta horas muy tarde de la noche, ella trabajaba junto a Juan, tanto llevando las palabras de su Hijo Jesús, del Evangelio, como ayudando a las personas necesitadas, carentes de cosas materiales y de la espiritualidad. Eso está en La Buena Nueva. Es un libro que todos tenemos, está en el último capítulo, que es el capítulo 30. Cuando desencarnó María, imagínense cuando desencarnó María. María trabajaba en esta casa en Efeseo, estaba ahí, ya avanzada de edad, vio un día a un leproso que venía entrando, un mendigo que venía entrando a su casa, y ella buscó un abrigo, algo, ya no tenía nada. Pero antes de eso ella tenía nostalgia de su hijo, empezó a recordar a su hijo, que ya nunca más lo volvió a ver. Cuando entró el mendigo, empezaron a hablar de la buena nueva, de las alegrías y dádivas que recibían todos aquellos que ayudaban a los demás. Cuando en eso fue entonces que el huésped anónimo le extendió las manos generosas y le dijo con amor profundo: Madre, ven a mis brazos. Era Jesús que la fue a traer, porque era hora de que ella desencarnara. Y luego le dice ella, incrédula, le dice: sí, madre, soy yo, vengo a buscarte, pues el Padre quiere que seas en mi reino la reina de los ángeles. Dulcísimas alegrías invadieron su corazón cuando la caravana iba a partir. Jesús no venía solo a traerla, venía una caravana que no me puedo imaginar de cuántos entes espirituales cantando himnos de amor para venirla a traer a ella, que iba a desencarnar. Pero entonces ella, viendo que se estaba separando del cuerpo, pensó que antes de irse, solo lo pensó, antes de irse quería ver su Galilea donde ella había vivido. Y solo fue que ella lo pensara y el equipo espiritual que la llevaba la trasladó hacia esos bellos paisajes, parajes donde ella recordó muchas alegrías, muchas tristezas, y donde vio el lago de Genesaret, donde Jesús estuvo
bastante tiempo cantando las plegarias del Evangelio de la Buena Nueva. Pero entonces, viendo todo eso, ella ya la iban a trasladar, cuando en eso se recordó de todos los apóstoles, de todos aquellos que siguieron a su Hijo Jesús y que fueron encarcelados por la tiranía de los hombres. Ella recordó y quiso irlos a visitar, y solo fue la voluntad de ella, y el equipo espiritual la trasladó hacia esas cárceles, hacia esos calabozos, donde ella sabía que ahí iban a desencarnar todos los que habían encarcelado. ¿Por qué? Por divulgar la buena nueva de su Hijo. Entonces ella, al llegar, uno por uno pasa para dejarle alegría, para dejarle felicidad. Y entonces ella dice que rogó al cielo que le brindara la posibilidad de dejar entre los cristianos oprimidos la fuerza de la alegría. Ella oró allí por ellos. Pidió al Padre no su liberación, porque ella sabía que el dolor es mejor que la hipocresía estando suelta. Y luego dice, ella pide, convierte nuestros dolores de la tierra en la alegría para el cielo. Nuestros dolores de la tierra son alegría para el cielo, porque estamos teniendo paciencia y tolerancia ante las dificultades de la vida. Y luego, ese fue su primer trabajo en el mundo espiritual, visitar a los apóstoles, a los que siguieron a su Hijo en la cárcel. El segundo trabajo que ella hizo fue visitar a Judas. Judas, que con el tormento de haber cometido ese error con su hermano Jesús, se suicidó. Y entonces ya sabemos a dónde van los suicidas, al umbral, con tormentos y dolor. Y ella visitó a Judas y fue a llevarle un consuelo de amor maternal. Y aquí María de Dolores, que era parte del grupo espiritual que fue a traer a María y se dio cuenta de todo lo que pasó, en una poesía ella escribió la asistencia maternal y afectiva que María le fue a dar a Judas en el umbral donde él estaba ciego y solitario. Y no tenemos toda la poesía completa, pero tenemos el final de esa poesía. Cuando la benefactora argumenta con amor, al final de toda la conversación que María tuvo con Judas, le dice: ámote, hijo mío, te amo y quiero verte de nuevo a la vida, maravillosamente revestido de paz y luz, de fe y elevación. Tendrás el corazón en las aguas del bendito olvido. En una nueva existencia de esperanza te llevaré conmigo a tranquilo abrigo. Te daré otra madre, piensa y descansa. Y Judas le responde, como quien olvidase su propio dolor, entre el dolor en que él estaba, él reaccionó de esa pesadilla en que se encontraba. Preguntó, ¿quién sois que me habláis así, sabiéndome traidor? Sois divina mujer irradiando amor, oh ángel celestial, de quien presiento la luz. No obstante, al mirarlo frente a frente María, simplemente le dijo, mi hijo, yo soy María, soy la madre de Jesús. Y desde ese entonces, María está dedicada a la asistencia de los suicidas. Ella tiene su equipo de trabajo que se llama la Legión de los Siervos de María, que vela por aquellos hermanos que se suicidaron, quienes oran por los que se suicidaron. Muchas veces oramos
pidiéndole a un espíritu, puede ser Jesús, puede ser otro espíritu a quien le pedimos por algún suicida. Y entonces decimos, ¿y entonces qué pasa ahí? Porque María es la encargada. El equipo espiritual escucha todas las oraciones y son dirigidas a la encargada como de cada departamento en el mundo espiritual. Entonces, si un benefactor como Becerra de Meneses recibe una oración para ayuda a un suicida, es trasladada hacia el grupo de María para que ellos se encarguen de ayudarlo. Y entonces vamos a decir, pero se requieren ruegos para que María los ayude. Y dicen no. Esto no quiere decir que la directora no necesita súplicas o pedidos. Ella ha creado los puestos de observación y socorro especial para ayudar a los suicidas. Porque solo el amor de una madre puede ayudarlos, dijo Jesús. Y entonces, desde que desencarnó, ha seguido trabajando. No ha parado un minuto. Y sigue ayudando. Y vemos con relación a las oraciones. Si ustedes me van a decir, las oraciones, ¿qué pasa con las oraciones que hacemos hacia María de Nazaret? ¿Se pierden en el aire porque ella es encargada de los suicidas? No. Y podemos verlo en un libro que se llama Acción y Reacción, que lo escribió el chico Javier, del trabajo de André Luis, donde andaba André Luis con Hilario en un equipo espiritual de trabajo y observan a una venerada señora que, invocando la protección de la Madre Santísima por los hijos desencaminados, ella ruega por sus hijos porque están mal, porque están por el mal camino. Y entonces ustedes van a decir, pero ella es la encargada de los suicidas. ¿Qué pasa? Pasa que entonces el instructor del mundo espiritual les dice, sin embargo, eso no significa que la oración esté siendo respondida por ella misma. Peticiones como estas son elevadas a los planos superiores y ahí son acogidas por los emisarios de María de Nazaret a fin de ser examinadas y atendidas conforme el criterio de la sabiduría. Todas nuestras oraciones, le pidamos a quien le pidamos, son analizadas y son trabajadas de acuerdo al merecimiento, a lo que nosotros necesitemos. Entonces, la visión espírita de María de Nazaret, hemos aprendido a reconocer a María como una entidad evolucionadísima, que antes de tener esa misión de traer a Jesús en su vientre, ella ya había conquistado hace 2000 años elevadas virtudes, tornándose apta para desempeñar esta tarea. Imagínense cuánto tiempo ha pasado. Cuando ella iba a tomar esa misión, que fue escogida por Jesús, ella ya había evolucionado hace 2000 años de eso. ¿Cuánta evolución tiene ella? El amor sublime, la conocimos por medio de sus palabras, de sus acciones. Dios, que para recibir a Jesús, emisario de Dios que se hizo niño para transformarse y ser el modelo de perfección. El modelo de perfección nos dice la doctrina espírita que es Jesús. Esto está en el libro de los Espíritus, en la pregunta 625. La personalidad sublime de María y del equipo de trabajo que realizaron tan noble tarea han sido muchas veces objeto de observaciones injustas y maliciosas, pero la realidad es que solamente con la participación de estos mensajeros de la buena nueva, portadores de esta gran contribución de fervor, creencia y vida, podría Jesús lanzar en la tierra los fundamentos de la verdad inquebrantable. O díganme si no. El equipo
fue estructurado de tal forma que pudiéramos recibir esas enseñanzas, tanto equipo encarnado como desencarnado, como equipo de trabajo que vinieron antes de Jesús, cuando estuvo Jesús. Las maravillas de nuestro Padre Celestial, el amor de nuestro Padre Celestial. Solo eso podemos decir, que es el amor de no abandonarnos a nosotros, que somos imperfectos. Vinieron al planeta Tierra para ayudarnos. Nunca nos abandonan, desde antes de Jesús, después, cuando estuvo Jesús, y después de Jesús, ahora que estamos nosotros, no nos abandonan. Tenemos ejemplos de vida, trabajadores para seguir divulgando las enseñanzas de Jesús. Entonces no podemos decir que estamos solos. El equipo espiritual sigue trabajando, lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Ellos se preocupan tanto por nuestro crecimiento como seres humanos para el amor, que siguen trabajando y seguirán trabajando, y algún día, si ponemos de nuestra voluntad y Dios así lo quiere, estaremos nosotros quizás ahí en un futuro ayudando. No estamos solos, siempre nos acompañan. Depende de cada uno de nosotros que los atraigamos a nuestra vida con nuestros pensamientos y con nuestras acciones. Están trabajando para que nosotros sigamos adelante creciendo hacia el amor. Nuestra rebeldía es la que no nos deja, pero la voluntad la podemos tener en algún momento. Y entonces los guías espirituales están con nosotros. En el libro del Mundo Mayor, que el chico Javier nos fotografió con André Luis, también nos da un ejemplo de que hay muchos hermanos que no sabemos su nombre, como María, como Jesús. En esta ocasión es Cipriana, quien es la encargada del amor, y el equipo de trabajo espiritual la llama para poder ayudar a hermanos que sufren, que están obsesados. Un espíritu lo está obsesando, y esta hermana llega con todo su amor para tratarlo de entrar en razón de que lastimando a alguien se lastima a sí mismo. ¿Y cómo vemos a los guías espirituales? Muchas veces pensamos que es la Madre de Jesús que llega, la Madre de los cielos, porque vemos tanta luz que nosotros en la sociedad hemos tenido, que se llaman entre comillas santos de la iglesia, pero que ya vemos que esos santos son espíritus tan evolucionados que vienen a dar su ejemplo con la perfección de vida. También entre el cielo y la tierra, quien esté interesado en leer, en el capítulo 23 también está Clara, que cuando la ven le dice ángel del cielo, de ángel de Dios, auxíliame. Y así hay tantos hermanos espirituales que no sabemos el nombre, pero que están con nosotros, que nos están ayudando, y que son emisarios quizás de Jesús, emisarios de María, emisarios del doctor Becerra de Menezes, a quienes conocemos, pero han de haber muchísimos más, que nos aman y que por amor renuncian a la tranquilidad y vienen hacia el dolor para ilustrarnos cómo debería de ser nuestra vida. Y entonces, muchas religiones, la religión católica, la imagen de María ha constituido un arte europeo para muchos artistas, como tenemos este caso de la escultura célebre de Miguel Ángel, que está la Virgen, que está María de Nazaret con Jesús, cuando Él desencarnó. Pero la doctrina espírita nos ha enseñado que lo que dejamos es el cuerpo,
espíritu sigue viviendo. Pero también en la doctrina espírita nos han presentado, nos han dado un retrato de María de Nazaret. ¿Ven cómo es la bondad de Dios? Por medio de Chico Javier, Emanuel dictó cómo eran los rasgos de María, y Chico le dictó esos rasgos a un fotógrafo que se llamaba Vicente Avena de Sao Paulo, en Brasil. Y entonces, esto lo dictó por el homenaje al Día de las Madres. Y nos da este retrato, María de Nazaret. La conocimos con sus actos, su perfección, que vino de Sirius y que nos dejó un mensaje. Desde el año de 1874 mandó un mensaje psicografiado para toda la humanidad. Y aún nos es aplicable. Imagínense, más de 100 años. Dice: amigos míos, velad sin cesar. No olvidéis ni por un momento lo que debéis a la providencia, lo que debéis a vuestros hermanos del universo y a vosotros mismos. A la providencia le debéis todo lo que puede hacer vuestra felicidad. A los hombres debéis vuestro amor, a vosotros mismos debéis la salvación. Habéis sido de los llamados, de vosotros depende en que en breve término seáis de los elegidos. Veo que queréis ser de estos últimos, y para alcanzar dicha tan inefable, oíd lo que debéis practicar. Desde la mañana al despertar, hasta que el sueño vuelva por la noche, a cerrar vuestros ojos, ocupad todos los instantes que os dejan libres las obligaciones que os rodean, en elevar vuestro espíritu hacia el Padre común de las criaturas, y en cumplir su sabia y próvida voluntad. Y entonces ella pregunta: ¿vosotros sabéis cuál es el mejor modo de elevar a Dios el corazón y obedecer sus órdenes en la tierra? Y entonces ella responde: orad por los que sufren, compadeced de las miserias, sobre todo las del alma. Llevad un consuelo allí donde asome una lágrima. Amad a los niños y a todos los seres débiles, y sed su providencia. Mirad a los que os ofenden con cariño, olvidad sus injurias. Instruid a los ignorantes con preferencia en las verdades del Espíritu. Combatid con la unción de la palabra y el ejemplo todos los fanatismos, y muy especialmente el fanatismo religioso. No disimuléis la verdad antes predicadla siempre sin temor. Sed severos con vosotros mismos y excusad las debilidades ajenas. No prestéis jamás el corazón al orgullo. No olvidéis las obligaciones que obligan a vuestros padres, a vuestras esposas, a vuestros hijos, pero sin exagerar con perjuicio de los demás. En suma, amad y practicad el amor. Cada uno de estos actos es una flor del alma, y juntos forman un delicado ramillete cuyos aromas suben hasta Dios. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial, a los guías espirituales que de verdad me iluminaron, agradezco a todos los encarnados que también me dieron la información para poderla compartir con ustedes, y agradezco a todos ustedes que vinieron el día de hoy para que yo pudiera compartir esas enseñanzas de amor que encontré y que espero podamos poner en nuestra vida en práctica algún día. Gracias a todos.